Dios te bendiga, querido hermano. ¿Qué tal? Llegamos a un nuevo culto del día domingo, domingo 21. Un día muy especial. Se celebra en nuestro país el Día del Padre, el Día de la Familia. Y en un momento especial de nuestro país, de todo el mundo, se está corriendo la pandemia, está sumando los números de personas fallecidas, están sumando los números de contagiados, no solamente en nuestro país, sino también en todo el mundo. Es una situación preocupante. Estamos viviendo un momento muy difícil, tiempos muy difíciles. Y quería traer una palabra para el día de hoy, este día tan importante, Día del Padre, Día del Padre. Y venía a mi mente justamente cuando prediqué por primera vez en mi iglesia. El pastor me dio la oportunidad, que fue un Día del Padre. Y recuerdo muy bien esa palabra que di ese día y quería compartirlas con ustedes. Voy a hacer una prédica distinta, diferente, no con tanta Biblia, tantos pasajes bíblicos, sino que me voy a tomar solamente de dos. Uno que me encanta y cada vez que siempre encuentro un rema, una respuesta de Dios a través de esa palabra, que es en el momento que Juan el Bautista se encuentra encarcelado. Él sabía que iba a ser decapitado y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que habría de venir o tenemos que esperar a otro? Y esperando una respuesta de Jesús, o esperando que Jesús lo saque, que Dios haga el gran milagro, esperando que vengan los ángeles a sacar a ese gran profeta. Lejos de eso, no pasó nada de eso, sino que Juan el Bautista murió decapitado, murió tal vez esperando a Jesús. Jesús solamente le dio la respuesta a través de los discípulos: díganle a Juan que el reino de los cielos ya se extendió en la tierra, que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, y a toda persona es predicado el Evangelio. Con eso se tuvo que conformar Juan y luego muere decapitado. No vamos a hacer tanta historia, usted conoce bien la palabra. Y me quiero también referir en esta tarde a un versículo del Hijo Pródigo. ¿Usted se acuerda del Hijo Pródigo? Tampoco voy a redundar mucho en esa palabra, sino decirle que Jesús hace tres parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y el Hijo Pródigo, para relacionarse a un tema: que cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en los reinos de los cielos. Cada vez que un padre se encuentra con su hijo, hay fiesta en el reino de los cielos. Y quiero referirme, como le había dicho, a la oportunidad que me tocó predicar por primera vez justo un Día del Padre. Y venía en mi mente, justamente citaba el pasaje de Juan el Bautista. Y lo ponía en comparación con mi vida, ¿no? Mi papá falleció siendo yo un joven, un adolescente, un niño, 15 años tenía. Nunca me voy a olvidar que yo había empezado a trabajar ya en ese tiempo y venía de mi trabajo al mediodía y teníamos una cuadra que nos distanciaba de la parada del colectivo bastante, y yo veía a lo lejos que venía la figura de mi papá abrazado de un hombre, que un hombre lo sostenía abrazado, lo sostenía y lo llevaba caminando. A medida que me iba acercando, iba notando bien y me iba dando cuenta de la secuencia. Cuando llegamos frente a frente, le digo: papá, ¿qué te pasa? Yo lo veía a mi papá demacrado, bastante con una descompostura visible.
Y me dice, no pasa nada, hijo, me voy al médico. Y el vecino que lo llevaba me dice, tu papá tuvo un infarto. Lo voy a llevar al hospital de la zona, que quedaba como a 10 cuadras de ahí. No teníamos vehículo, no había vehículo, se iba caminando, infartado. Y me acuerdo lo que mi papá me pregunta, y me dice, ¿Lalito, cobraste? Le digo, sí, papá, cobré. Dice, andá y llévale a tu mamá tu dinero. Y le digo, sí, papá, quédate tranquilo. Y mi papá siguió su camino con el vecino, y yo, sin darme cuenta por la poca experiencia de edad que tenía, me voy a mi casa. Y esa fue la última vez que vi a mi papá con vida. Recuerdo que él a los 3 días fallece y a mí me tocó transcurrir una vida de joven sin papá. Con el tiempo me di cuenta que mi papá había dejado de ver a un niño, que era yo con 15 años, y ahora le estaba haciendo una pregunta de un adulto. ¿Cobraste? Ayúdale a tu mamá, aportá para la casa. Y eso, con el tiempo, cuando me di cuenta de eso, me di cuenta que mi papá no dejó a un niño, sino dejó a un hombre. Un hombre que empezaba a caminar ahora. Un hombre que ahora tenía que vérsela sola, porque mi familia, después de la partida de mi papá, no fue la misma. Se desintegró como familia. Si bien estábamos juntos al lado de mi mamá, nada fue igual. Cada cual tomó su rumbo, mis 2 hermanos se casaron, mi hermana se casó luego y yo quedé solo. Sin casarme todavía, por supuesto, tenía 15 años. Y me acuerdo cuando me dieron la oportunidad de predicar, yo tomaba el versículo de Juan el Bautista y decía que nosotros habíamos crecido en las cosas de Dios. Y yo había escuchado de un Dios que una vez había levantado a uno de entre los muertos, a Lázaro. Y yo les decía a los hermanos que cuando muere mi papá, yo lo fui a abrazar en el cajón, con una mantilla blanca que lo separaba de su rostro, y lo miraba y lo acariciaba, y me acordaba lo que me habían enseñado, que Jesús podía resucitar hasta los muertos. Y entonces puse todo mi empeño, todo mi esfuerzo, toda mi desesperación, orando, llorando y clamando, tocándole el rostro a mi papá, acariciándolo, para ver si ese hombre se levantaba. A ver si ese padre no me dejaba. Yo, como título del sermón, le puse, mi hermano, perdí a mi viejo, pero recuperé a mi padre. Y usted se dará cuenta después por qué. Yo seguía tocándolo y hablaba con él y le decía, papá, despertate, despertate. Y siendo muy pequeño todavía. Y me acuerdo que empecé a orar, me acordé de lo que me habían enseñado en la escuelita bíblica. Y yo decía, Señor, resucita, resucita a mi papá. No puedo vivir sin él. Y recuerdo que lo empecé a mover y en un momento dado le corro la manta y veo que en su pecho tenía practicada una autopsia. Yo no sabía lo que era, pero tenía todo su cuerpo abierto de punta a punta y cosido, así nomás. Perdone que sea muy cruel, tal vez con el relato, pero es la realidad y así lo cuento. Y en ese preciso momento, cuando yo vi que mi papá estaba en esa condición, me di cuenta que nunca más iba a volver a ver a mi padre, que ahí mi padre había fallecido. Por eso el título el primer título del sermón es Perdí a mi viejo. Perdí a mi viejo. Y me acordaba cuando predicaba,
que yo había citado el mismo pasaje de Juan el Bautista cuando él le pedía a Jesús: eres tú el que habría de venir, porque estoy en desesperación. Juan estaba en desesperación. Juan sabía que su vida se iba a terminar o que no iba a ser la misma después de ese episodio. Juan creía en Jesús. Juan creía en Dios, en aquel que lo mandó a bautizar, en aquel que se adelantó a allanarle los caminos. Ahora estaba esperando en él y nada pasaba. Y yo sentía lo mismo y se hacía mi vida, por eso me encanta este versículo, se hacía carne en mi vida, porque yo esperaba que ese Dios que hacía milagros, que los afiches que me ponían en la escuelita dominical, cuando Moisés abrió las aguas, yo pensaba que iba a pasar. Yo pensaba cuando veía en los afiches muy chicos que se pegaban en la escuela bíblica y veía a Lázaro que se levantaba, yo pensaba que Dios iba a hacer lo mismo y no pasó. No pasó. Mi papá falleció y en mí con 15 años se despertó una anarquía contra la sociedad. No respetaba nada prácticamente. Mi mamá no me podía contener, mis hermanos menos. Y así con 15 años empecé a dar vuelta por mi vida. Y alejado de Dios. Porque entendí que el Dios que yo había conocido a través de la escuelita dominical no era real. Yo le pedí y Él no me dio. Yo le clamé y Él no me escuchó. Y al final cuando predicaba, en aquella oportunidad, la primera vez que me tocó predicar, también un día del Padre expresaba este sentimiento. Del Dios que no me escuchó. Del Dios que permitió que mi papá se fuera con Él siendo muy joven, 46 años tenía mi papá. Eso marcó mi vida, porque era un padre muy amoroso. Con el tiempo, fue pasando el tiempo, y yo formo una familia, intento seguir a Cristo nuevamente, pero ya con reserva, ya con una vida bastante hecha a mi corta edad, pero entendí que sin Dios mi matrimonio no podía funcionar y nos acercamos otra vez a la iglesia y empezamos a congregarnos y empezamos a activar en la iglesia. Ahora, siempre estuvo en mí ese pensamiento de ese Dios que no había logrado que mi papá resucitara. Al tiempo de congregar y a los años que pasaron, el Señor me llama a su ministerio. Y ni bien empezamos el ministerio, yo empecé a tener dolores que no sabía que tenía en mi pecho lo que era. Cuando estábamos trabajando con mis hermanos y reconstruyendo el templo que habíamos alquilado, trabajando, haciendo paredes, pintando, haciendo el atrio, todo, yo no podía caminar una cuadra, no podía, y me iba empeorando. No teníamos meses, teníamos de empezar el ministerio al cual el Señor me llamó, que caigo con una enfermedad de muerte. O enfermedad, la misma enfermedad que mi papá tuvo. Enfermedad a su corazón, sus arterias tapadas. Y ahora, ya con una situación difícil nuevamente en mi vida, enfrentándome a ese mismo Dios que no había cumplido con lo que yo le había pedido en aquella oportunidad que hiciese
por mí, que mi Padre resucitara. Y ahora yo veía el dolor de mis hijos. Y podía ver a mis hijos como verme a mí cuando era pequeño. Y podía ver a mis hijos clamar, pedir oración a un lado, pedir oración a otro, preocuparse en que yo no trabajase, no, papá no hagas esto, quédate acá, porque pasó un tiempo del diagnóstico a lo que me tenían que operar, y en ese lapso el dolor de la familia a una operación que mi papá no había llegado. Enfrentaron la misma condición frente al mismo Dios. Ahora yo no como hijo, ahora como padre. Tendría que contarle tantísimos momentos que tuvimos con el Señor cara a cara, frente a frente. ¿Cómo pudimos hablar Él y yo? En una oportunidad me arrodillé a orar y estuve como 30 minutos orando, hablando en lengua, y cuando me levanto le digo, ¿por qué hablan ustedes si yo no sé lo que están hablando? Yo me había encerrado arriba en mi cuarto y ahí esperaba el momento de mi operación y fue esos tiempos tan hermosos con el Señor cara a cara. Tendríamos que estar todo un día para explicarme. Pero lo cierto es que me fui a operar. Y mi operación duró como, no sé, 6 horas. No me cuentan los pormenores, pero en esas 6 horas, mi familia estuvo en un cuarto, en una sala de espera en el hospital, a la espera de que su padre pudiera salir. La iglesia orando, intercediendo. Las iglesias orando, intercediendo. Lo hecho que salí, lo hecho que le anunciaron que la operación salió bien, y ya pasó mucho tiempo y ya no me acuerdo. Y ahora puedo hacer todo lo que antes no podía hacer y andar todo lo que antes no podía andar. Y me di cuenta que lo que Dios no había hecho en mí, en aquella oportunidad cuando le pedí que resucitara a mi padre, sí lo hizo a favor de mis hijos. Porque mis hijos se habían arrodillado, le habían clamado al Señor y le habían pedido por su padre, y su padre salió. Lo que no me escuchó a mí, le escuchó a ellos. Cosas de Dios. Cosas de Dios. Pero que me dejan con el tiempo ciertas reflexiones que yo quiero, y ahora sí hablarte a ti y dártela, regalarte a través de este video, distinto a otros, resumiendo gran parte de mi vida y de lo que Dios hizo en ella. Yo entendí que Dios estaba forzando a un hombre, aún de niño, que Dios estaba forzando el propósito de un hombre que Él luego iba a servir, que Él luego iba a usar y luego le iba a servir. Y verdaderamente cuando se forjan los hombres de Dios, no se forjan tal vez en la abundancia, no se forjan en la riqueza, no se forjan en toda la benignidad, en toda la benevolencia, en todos los momentos buenos. No, todo lo contrario. El Señor permite circunstancias para que aquellos que el Señor puso sus ojos para
para la tarea, para el mandato, para el llamado, se vayan formando en momentos difíciles. Y entonces saco esta conclusión y quiero hacer mención a los dos versículos. Al versículo de Juan que le dijo: eres tú el que habría de venir, o tendremos que esperar a otro. Creo que el Señor lo llevó a amar a Juan ahí, amarle al Señor, amar al propósito que el Señor lo habría llamado. Porque un hombre o una mujer que Dios quiere usar, quiere llevarlo verdaderamente, amarlo, no en el momento que recibe lo que le pide. Yo podría haber amado a Dios de una manera sobrenatural si mi papá hubiera revivido en ese momento como yo le había pedido. Tal vez yo sería el hombre más feliz del mundo y mi amor sería por lo que Él me dio, por lo que yo le pedí. Sin embargo, cuando Dios llama a una persona, o cuando Dios está tratando con una persona, es porque lo quiere llevar a amarle a Él, aunque lo que espere no se concrete. Amar a Dios cuando vos te sientas solo o creas que estás solo. Durante mucho tiempo, durante muchos años, yo andé mi vida solo. Pasaba por la puerta de la iglesia borracho a las 2, 3 de la mañana, con un cigarrillo en la mano, y me paraba en el umbral de la puerta. Y la iglesia estaba cerrada y yo miraba para adentro sin ver nada, pero parecía ver a mi papá, a la familia, dentro de la iglesia adorando a Dios. Y yo con esa anarquía interna que tenía, que no me sujetaba a nada, y mucho menos a Dios que me había fallado, pasaba horas llorando en el umbral de la puerta solo, 3, 4 de la mañana, quedándome ahí esperando que el pastor hablara, que mi papá saliera. Dios te lleva a esos terrenos. Amarle a Él cuando sepas que estás solo. Amarlo a Él cuando tu corazón se quebraja de dolor. Amarlo a Él cuando tu condición no es la que los demás quieren o la que Dios mismo quiere para vos. Amarle a Él aunque te haya fallado. Según nuestro pensamiento. Dios me quería llevar a ese terreno y Dios muchas veces nos quiere llevar a ese terreno para que nuestra relación con Él sea una relación más allá de amarle por lo que Él te da. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que me dio y le amo, pero no por lo que me dio, sino le amo por lo que Él es, por lo que Él hizo, por lo que Él tiene para mí, que no es esto, no es esto. Esto se diluye en nuestras manos. ¿De qué sirve en este momento tener dinero, tener un auto, si la muerte nos está golpeando a la puerta ahora? ¿De qué sirve haber tenido la mejor de las casas, los mejores de los trabajos, si la muerte está golpeando en la vida de tu familia, de tus padres, de tus hijos? ¿De qué sirve? Yo no le amo a Dios por lo que me da. Le amo a Dios por lo que Él tiene para mí. Le sirvo a Él y le predico a Él, no diciendo que el Señor te va a dar, te va a devolver. Lo puede hacer si Él quiere, está bien.
El amor a Dios va mucho más allá. El amor a Dios es cuando vos vas a un médico, cuando nosotros fuimos con mi esposa y que nos digan literalmente en la cara, este hombre no tiene vida, no puede vivir. Y abrazar a mi esposa y mi esposa salir llorando porque su esposo no tenía vida y le digo, quédate tranquila, Dios es el que tiene la última palabra. Y a mí esa oportunidad cuando prediqué, este mismo versículo, no sabía lo que Dios tenía para mi vida. Yo contaba lo que yo esperaba, pero no sabía lo que mis hijos esperaban. Yo contaba que lo que yo esperaba el Señor no me lo dio, pero lo amaba igual. Pero ahora yo puedo agregar a esta palabra que yo esperaba que Dios hiciera un milagro, hiciera su voluntad ahora en mi vida, pero no me escuchó a mí, escuchó a los míos. Escuchó a mis hijos. Escuchó a la iglesia, el clamor. Gloria a Dios. Amar a Dios es amarlo, aunque sigas esperando y las cosas que tú le estás pidiendo no se concreten. Amar a Dios es dar sin esperar nada. Amar a Dios es saber que tenemos un lugar allá en los cielos. Y si la muerte nos golpea la puerta, ¿cuál es el problema si vamos a vivir en una vida mejor? Amar a Dios es mirar. Días pasados hablaba con un hombre importante y me decía, ¿cómo ves las cosas? ¿Qué estás mirando? Y le digo, decime vos lo que estás mirando, ¿cómo ves las cosas? Y me empezó a hablar de la política y decir, no, porque esto no puede funcionar así. Le digo, pero tu vista es muy corta, es muy pequeña. Yo veo algo mucho más grande detrás de todo esto. Veo oportunidades. Veo que el mundo de esta manera no podía seguir y se va a terminar. Veo que viene un tiempo nuevo, sí, pero nos podemos morir. ¿Qué sé yo? Puede ser. Va a venir un tiempo nuevo. Donde los jóvenes como mis hijos, los jóvenes como tus hijos, los jóvenes como tantos que están dando vueltas, el Señor nos está preparando en dolor. El Señor no prepara en benevolencia, el Señor prepara en dolor. Y son tiempos de dolor, son tiempos donde verdaderamente van a salir esos hombres, aunque sean niños. Yo en el dolor de la muerte de mi padre me dejó siendo un niño, pero yo de ahí afloré a ser adulto, a la adultez a los 15 años, a valerme por sí solo, a cuidarme por sí solo. Quiero recordar al hijo pródigo. El hijo pródigo que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Y nuestra hermana María Eugenia predicaba el día viernes sobre esta palabra. Y si hay una de las cosas que a mí me gusta de la parábola del hijo pródigo es cuando él reconoce. Él, después de haber vivido todo lo que vivió, dice la palabra que él volvió en sí. Y dijo, iré a la casa de mi padre ahora. Y le diré, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El reconocimiento del hijo. Y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo pródigo tuvo que reconocer que aquello que le estaba pasando
Y yo lo quiero ahora llevar a tu vida, llevar a mi vida, llevar a lo que a mí me pasó. Yo viví años fuera de la voluntad de Dios, con una anarquía de parte a Dios que no quería saber nada. Y en las condiciones que yo me encontré en esos años, fueron las mismas que tuvo el hijo pródigo. Una condición que no le podía echar las culpas a nadie porque era una decisión mía. Yo me había apartado del Padre. Había perdido un viejo, pero también había perdido a mi padre. En un momento muy difícil de la vida, con 15 años. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese reconocimiento que el hijo hacía, que lo que estaba viviendo no era lo que Dios quería que viviera. Yo quiero aprovechar, si estás viendo este video, no solamente a la iglesia. Quiero decirle que usted sabe que son tiempos proféticos, apocalípticos, difíciles. Yo no sé si tú tienes papá, si no lo tienes. Yo no lo tengo, no tengo a mi viejo, pero recuperé a mi padre. Y me di cuenta que en los tiempos difíciles, en los momentos difíciles, mi Padre Celestial estuvo. Mi viejo no estuvo, pero mi Padre Celestial estuvo. Estos son tiempos para recuperar a nuestro Padre Celestial. Estos son tiempos donde no podemos vivir apartados de Dios. Estos son tiempos donde aquellos que fueron llamados una vez, el Señor le está dando la oportunidad nuevamente. ¿O no crees que lo que te está pasando es casualidad? Dios está hablando. Dios está hablando. Una de las cosas que el Señor me mostró en este tiempo es ya no tratar de convencer a aquellos que tienen años en el Evangelio, si no lo pude hacer durante 20, 30, 40 años, 5, 2 años, si no lo pude hacer, yo como pastor a través de Dios, lo hará Dios, Dios lo hará. El padre no fue al lugar del trabajo donde estaba el hijo pródigo a decirle, hijo, vení, hijo, por favor, no fue. Las circunstancias que el hijo estaba viviendo lo llevaron a repensar ahora y darse cuenta que vivir fuera de la voluntad del Padre no nos trae buenos beneficios. Otra de las cosas que el hijo pródigo nos enseña y que él reconoció es que cuanto más tardamos de volver a la casa del Padre, más lastimados vamos a volver. Cuanto más tardamos de reconocer a Dios como nuestro Padre Celestial, menos cosas sanas van a quedar. Cuanto más rápido volvamos al encuentro de nuestro Padre, menos cosas perderemos. ¿Qué se está perdiendo en tu vida? Se está perdiendo tu conducta. Se está perdiendo tu familia. Me encantó cuando mi hermana María Eugenia decía, yo no quiero hablar del hijo pródigo, quiero hablar de los padres pródigos ahora. Yo recuperé a mi Padre Celestial. Yo recuperé a mi Padre Celestial. Pude entender, mi hermano, mi hermana, que el Padre no me fue a buscar al lugar donde yo estaba en problemas, donde yo estaba en vicio, donde yo estaba en cosas que no me convenían.
El Padre me esperó en el mismo lugar donde yo lo dejé. En ese umbral de la puerta de la iglesia. En ese umbral que yo veía a mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos. En ese mismo lugar Él me estaba esperando. Porque no fue Él el que se alejó, sino fui yo. Yo quiero hablarte a ti en este tiempo. Que tal vez no estás en la casa de tu Padre. Que sabes que tu Padre te está esperando en el mismo lugar donde lo dejaste. No sigas perdiendo cosas. No sigas perdiendo cosas. La situación está mal. La situación está difícil. Ha pasado mucho tiempo ya de estar fuera de la voluntad de Dios. Haz la cuenta y suma lo que has perdido o lo que has ganado. Y te darás cuenta que fueron más las cosas que perdiste que las que ganaste. Yo te pido que en este tiempo puedas entender que lo que Dios ha permitido que tú pases es lo que Él permitió que yo pase. Tal vez has perdido cosas y le has pedido a Dios y nunca llegó a tiempo. Él siempre llega a tiempo. Y si no es en esta, será en la otra. Pero tú verás la mano de Dios como poderoso gigante. El hombre, la mujer de Dios no se prueba en alegría, no se prueba en ganancia, se prueba en aflicción. Se prueba en el mismo valle de sombra de muerte, cuando Él promete en el Salmo 23 que Él caminará a nuestro lado, que Él estará a tu lado. Se prueba en el mismísimo momento que mires los resultados de un diagnóstico y que te digan no tenés vida. Y que tú puedas expresar convencido, sabiendo que es verdad, que digas, bueno, si no viviré acá en esta vida, viviré allá, no importa. El Señor trata con nuestras vidas. Juan el Bautista entendió que aunque no saliera de ahí, el propósito por el cual Dios lo había llamado se había cumplido. Dios no terminará contigo hasta que se cumpla su propósito en ti, dice la palabra, no lo digo yo. Familia, que el Señor te bendiga. Quiero invitarte en este día, tal vez has podido ver a tus hijos o no, que tengas esta reflexión del hijo pródigo. Que puedas entrar en razón, que puedas volver en sí y vayas al mismo lugar donde lo dejaste porque Él está esperando. Dice que cuando el padre lo vio, se fue corriendo, lo abrazó. Cuando yo salí de mi operación, le dije, pongan un cartel bien grande, a este hombre lo salvó Dios. Y sus oraciones, mis hijos, han llegado. Y se han hecho hombres a través de las circunstancias. Se han hecho hombres a través de las adversidades. Que sea nuestra actitud en este día de la familia. Permitime orar. Padre, en esta tarde yo oro por la familia que está del otro lado. Oro por aquellas personas, Señor, que se han alejado pensando que tú te habías olvidado de ellos. Oro por esas personas que en medio del dolor, en medio del fracaso, que no vieron tu mano según como ellos pensaban. Y que a la hora, Señor, de hacer las cuentas, se
Se dan cuenta que son más las cosas que están perdiendo que las que están ganando. Padre, detén la mano de Satanás, que suelte esa vida ahora. Y que puedan volver en sí contigo. Y volver al mismísimo lugar donde ellos te dejaron. Señor amado, añoramos el momento en que volvamos a reunirnos como iglesia. Familia, que el Señor te bendiga. Familia del poder de su amor, falta poco para que estemos juntos. Hermano, hermana, que estás alejado, que estás apartado, el Padre te está esperando en el mismo lugar donde lo dejaste. Que el Señor te bendiga. Feliz Día del Padre, feliz Día de la Familia. Y aunque hayas perdido a tu viejo, no pierdas a tu Padre. Recupera a tu Padre Celestial, porque Él te está esperando.